Recording in Hola, buenos días. Buen día. Bien, les hablaba porque pensé que estaban mirando un video. Perdón por la tardanza, pero bueno, vamos a arrancar entonces con el teórico de hoy, ¿sí? Ustedes saben que van a ver lo que es hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Es un tema, no porque lo ve yo, pero es un tema muy importante, que traten de entenderlo y de saberlo, porque si bien ya van a ver, no es tan frecuente, digamos así, las complicaciones que producen realmente son muy, muy importantes, ¿sí? Ustedes ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, perfecto. Entonces, uno de los principales objetivos, digamos, de este teórico, es que ustedes puedan ser capaces, saben que la intención nuestra no es formarlos como especialistas, sino como médicos generalistas, que puedan diagnosticar una determinada patología en la embarazada y que sean capaces de poder derivar en tiempo y en forma justamente al especialista. Si alguno de ustedes quiere llegar a hacer obstetricia, pues bienvenido sea, digamos, ¿sí? Entonces, el principal objetivo de esta clase es poder diagnosticar una hemorragia uterina cuando se presenta en la segunda mitad del embarazo, cuyas causas son muy distintas a las hemorragias en la primera mitad del embarazo. Para que puedan tener los criterios bien claros para hacer los diagnósticos diferenciales, o sea, las distintas patologías que cursan con hemorragia en este periodo, y así poder llegar a una conducta, decidir cuál es la conducta más adecuada y poder establecer los criterios de derivación, ¿sí? Como les decía, para ustedes que van a ver, que los vemos como médicos generalistas en un principio y que puedan derivar, por supuesto, a la especialidad o al centro de atención primaria de la salud que les corresponda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, a todo aquel sangrado genital que aparezca después de las 20 semanas de gestación. Si aparece antes de las 20 semanas, no estamos hablando de estas entidades, vamos a pensar absolutamente en otras cosas, ¿sí? Entonces, 20 semanas de embarazo, paciente con ginecorragia, pensamos en estos temas, digamos, ¿sí?
Como le decían ustedes, fíjense que complica el 6% de las gestaciones. Entonces uno diría, no es muy frecuente. No es muy frecuente si lo miramos en porcentaje, pero realmente es un trastorno grave tanto para la madre o para el feto o inclusive para ambos, según cuál sea la etiología. Bueno, ahora se trabó. Entonces, si a ustedes les llegan en el consultorio o en el lugar donde estén, una paciente embarazada, 24 semanas, 30 semanas, 36 semanas, 38 semanas inclusive, o más, digamos, ¿sí? Y que consulte obviamente con ginecorragia, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a pensar? Primero, ¿será que la paciente está en trabajo de parto? Puede ser un trabajo de parto de término o puede ser un trabajo de pretérmino, eso ya lo vamos a ver, pero es lo primero que se nos pasa por la cabeza. O sea, si consulta por sangrado, ¿será que está en trabajo de parto? ¿O será que es una de esas hemorragias que puede llegar a complicar el embarazo? Si bien es cierto que no todas complican el embarazo, las tenemos que pensar, digamos, ¿sí? Y obviamente, ¿de dónde será esa hemorragia? O sea, ¿será que es del útero? ¿Será que es del cuello? ¿Será que es de la vagina? ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que preguntarnos, ¿sí? Las causas que van a provocar estas patologías, digamos, la podemos clasificar de esta manera. En causas generales, en causas ginecológicas, en causas obstétricas o en causas idiopáticas. Nosotros vamos en este teórico a hablar de las causas obstétricas, porque si no es muy largo y porque en teoría las otras entidades ustedes ya lo fueron viendo en distintas materias como ginecología o clínica, pero cuando se le pregunta o cuando a ustedes se les pasa por la cabeza qué es lo que puede estar provocando hemorragia, todo esto se les tiene que ocurrir. Puede ser una anomalía de la coagulación o en la fibrinólisis, una trombofilia, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una cervicitis sangrante, o sea, algo meramente ginecológico que no tenga nada que ver con el embarazo, sino que sea un cuello uterino sangrante, ya sea por una vulvovaginitis crónica, puede ser un pólipo cervical, puede ser algún traumatismo, por ejemplo, se suele ver bastante los traumatismos poscoitales, es decir, pacientes que teniendo relaciones después presentan un sangrado, entonces también puede ser una causa. Y que esté embarazada no significa que no pueda presentar algo de esto. Puede ser que la paciente tenga varices vaginales y alguna de ellas se hayan roto, o puede ser un carcinoma cervical, es decir, no es que porque está embarazada todas estas entidades la tenemos que descartar. Por ahí es simplemente alguna de estas y nada que esté comprometiendo exclusivamente el embarazo, ¿sí? Y el carcinoma cervical es bastante importante de diagnosticarlo también, en el sentido de que cualquier cáncer durante el embarazo exacerba su evolución. Entonces, es fundamental poder diagnosticarlo como para después ver qué conducta vamos a seguir, ¿sí? Dentro de las causas obstétricas, básicamente tenemos 5 que son las que vamos a tratar, que son el desprendimiento de placenta normoinserta, la placenta previa, la rotura uterina y otras 2 no tan frecuentes, que son la rotura del seno marginal y la rotura de la basa previa. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, más allá de pensar en todas estas entidades, digamos, decir, bueno, a ver cuál de todo esto será que está provocando en la paciente este sangrado, es pensar e interrogar, preguntar a la paciente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a preguntarle, a ver, señora, ¿usted tuvo algún accidente, algún traumatismo reciente? ¿Tuvo relaciones y después de esas relaciones sexuales comenzó con su sangrado? ¿Hay algo que usted haya estado haciendo y después de eso comenzó con el sangrado? ¿Hay dolor o no
asociado con el sangrado. El sangrado empezó primero y después tuvo dolor, o primero tuvo dolor y después tuvo el sangrado. También es fundamental preguntar las características de ese sangrado, es decir, qué cantidad, es mucho, es poco, hace cuánto tiempo está con el sangrado, qué pasó, se cortó, volvió a aparecer, es un sangrado continuo, es intermitente, es sangre roja, tiene coágulos, no tiene coágulos, todas las características de ese sangrado. Y si es la primera vez que lo presenta o ya la paciente a lo largo del embarazo o en otras oportunidades ya tuvo ese tipo de sintomatología, digamos, ¿sí? Sobre todo si lo tuvo en la primera mitad. Entonces, ya pensamos en las causas que podrían ser. Entonces empezamos a preguntar. También inclusive dentro de esas preguntas, si nosotros queremos descartar, digamos, alguna patología ginecológica, meramente ginecológica, tendríamos que preguntarle si la paciente estuvo con flujos, si hace mucho tiempo tiene ese flujo, si se lo trató, como para pensar en la cervicitis sangrante. Preguntarle si alguna vez se hizo un Papá Nicolau, cuándo fue la última vez que se hizo un Papá Nicolau, si ese resultado fue normal o no, como para poder imaginarnos o no la posibilidad de un carcinoma cervical. Entonces, según cada patología, digamos, posible, nosotros tenemos que ir haciendo el interrogatorio, ¿sí? Y obviamente que después nos va a quedar examinar a la paciente. Esto estamos hablando en rangos generales, digamos, ¿sí? Después ya vamos a ir viendo específicamente con cada patología. Obviamente, con una paciente que viene sangrando, lo primero que vamos a hacer es control de sus signos vitales. Vamos a tomarle la presión, vamos a tomarle la frecuencia cardíaca, el pulso, ver cómo está la paciente hemodinámicamente. Vamos a evaluar la vitalidad fetal, porque así sea una causa ginecológica y que nosotros todavía no sabemos si es o no, tenemos que examinar si los latidos también, si el feto se mueve o no, si es que existen contracciones uterinas o no. En un primer momento, en el examen físico no vamos a hacer ni tacto ni especuloscopía, ¿sí? Vamos a interrogar bien a la paciente, vamos a evaluar, sí, como decíamos, los signos vitales de ella, del feto, controlar que estén bien, si es que existe contracciones, o sea, hay dinámica uterina o no. Si tenemos la posibilidad de hacer una ecografía obstétrica, porque en el lugar donde estamos existe ese estudio para hacer, bienvenido sea y lo haremos primero. Si no tenemos antecedente de que estemos ante una placenta previa, hay pacientes que ya pueden venir con una ecografía anterior de placenta previa y ahora consulta por hemorragia. Entonces, ya tenemos la ecografía, ya sabemos que era una placenta previa, entonces sabemos que tacto vaginal está contraindicado. Pero si no tenemos todavía el estudio, no tenemos el diagnóstico de una placenta previa, en un principio, tacto y especuloscopía no. Después sí, descartamos la placenta previa, no haremos tacto porque ya sabemos que está contraindicado, pero así una especuloscopía para ver si el sangrado está viniendo de adentro del cuello uterino, o sea que nos haga sospechar que es una patología obstétrica, o si viene de afuera, o sea, si viene del cuello, si viene de la vagina, digamos, ¿sí? Y obviamente todo esto de pensar en qué puede ser, de hacer el interrogatorio de la paciente, de hacer un examen básico en un primer momento, digamos, nos va a llevar a diagnosticar qué entidades estamos teniendo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros confirmemos que la hemorragia es uterina, que no es ni de las paredes vaginales ni del cuello uterino, tenemos que empezar a hacer el diagnóstico diferencial. O sea, ¿cuáles son entonces esas causas de hemorragia que nosotros vamos a tener? O es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, o es una placenta previa, o es rotura de vasa previa, o es rotura uterina, ¿sí? Entonces, la primera entidad que vamos a ver es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, así es como habitualmente ustedes lo van a ver abreviado. Y acá en el nombre de la patología, yo quiero que a ustedes les quede bien en claro un concepto que siempre se equivocan. La palabra dice prematuro, desprendimiento prematuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la palabra ustedes piensan de que eso es
según la edad gestacional. Están tan acostumbrados a que prematuro tenga que ver con la edad gestacional que piensan que el desprendimiento es eso, la separación de la placenta de su lugar de inserción en un embarazo prematuro. No tiene nada que ver con la edad gestacional. Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Es decir, ustedes saben que hay un momento en que es normal que la placenta se desprenda. ¿Cuándo es ese momento? Después del parto, ¿sí? Entonces, el único momento donde es normal que la placenta se desprenda del útero, se separe del útero, es después del parto. Si se separa antes de ese tiempo, es un desprendimiento prematuro de una placenta normoinserta. Parece muy sencillo, pero les garantizo que acá arrancamos mal siempre ya con el concepto. Cuando les preguntamos qué es el desprendimiento, lo primero que nos dicen es la separación de la placenta en un embarazo de pretérmino. Mal, ¿sí? Y lo otro que también tienen que tener en claro, digamos, es que cuando les preguntamos qué es el desprendimiento de la placenta, nos dicen es el desprendimiento. O sea, ustedes no pueden definir una patología con el mismo nombre. Entonces, digan, es la separación, es la fracción de la placenta, digamos, sí, pero no es el desprendimiento, porque no nos están diciendo nada, digamos, ¿sí? Entonces, bien clara la definición. Es la separación, que puede ser total o parcial, ¿sí? Puede ser toda la placenta o solamente una parte de ella, ¿eh? Entonces, la separación total o parcial de la placenta de su sitio de implantación normal, que va a ocurrir, sí, a partir de las 20 semanas, porque si fuera antes de las 20 semanas no estaríamos hablando de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Y antes del tercer periodo del parto, que es lo que yo le decía, después del parto es cuando se produce la separación de la placenta. Antes de eso, está mal, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más predisponentes de esta patología? Básicamente, si bien todas estas pueden ser causas, siempre pensamos en dos. O es hipertensión arterial o algún traumatismo. También puede deberse a un cordón corto, o sea, la brevedad de cordón, ¿sí? A una descompresión brusca del útero, por ejemplo, si ustedes están con una paciente que presenta un polidramio, ¿sí? O sea, mucho líquido amniótico, más del valor normal, y la paciente se produce la rotura de las membranas ovulares, digamos, y vulgarmente hablando, se rompe la bolsa, a veces es tan brusco, es tanta la cantidad de líquido que sale y es tan brusco eso que puede producir un desprendimiento de placenta. A veces sucede también con los embarazos gemelares, ¿sí? Ocurre el parto de un embarazo, de uno de los dos gemelares, digamos, y es tan brusco la disminución del útero, porque salió el feto, salió la placenta de ese feto, si en el caso que fuera, que tuvieran cada uno su placenta, digamos, es tan brusca esa descompresión que también produce el desprendimiento de la placenta del segundo feto, digamos, ¿sí? El tabaquismo también es una causa predisponente por la alteración que existe a nivel de los vasos uterinos, digamos, las trombofilias, alguna malformación o tumoración uterina como una miomatosis, un útero con un mioma muy grande también puede llegar a provocar, digamos, un desprendimiento de placenta. Los antecedentes de desprendimientos recurrentes, si la paciente le dice en el embarazo anterior y en el anterior también ya me pasó lo mismo, bueno, es un antecedente como para pensar que en este embarazo puede llegar a suceder también. Y las causas iatrogénicas, ¿qué significa eso? Las versiones externas, por ejemplo, ¿sí? Un feto que se encuentra en podálica o en transversa y que con maniobras externas, ¿sí? Eso se llama versión. Versión externa significa dar vuelta al feto. Entonces, con maniobras externas hacemos movimientos bruscos, no controlados, no bien realizados, que pueden provocar que la placenta se desprenda. O la PTC inducción, ¿sí? La prueba, PTC significa prueba de tolerancia a contracciones, que nosotros hacemos induciendo un parto con oxitocina, a veces simplemente con la finalidad de evaluar la salud fetal,
y otras veces con la finalidad de inducir el parto, de que se desencadene el trabajo de parto. Pero como lo hacemos con sustancias, ya estuvieron viendo más o menos lo que es las inducciones con oxitocina, con misoprostol, se inician contracciones tan bruscas y tan intensas y tan, digamos, en el momento, tan espontáneas, que a veces producen desprendimiento de la placenta. ¿Sí? Por eso hablamos de iatrogénica, no la hacemos con intenciones de que la placenta se desprenda, pero como es algo que nosotros provocamos, lo encuadramos dentro de este grupo, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones maternas que podemos encontrar con esta patología? El accidente Cuvelier, la coagulación intravascular diseminada, una insuficiencia renal aguda. Fíjense lo que puede llegar a provocar que la placenta se desprenda antes de tiempo. La embolia pulmonar, el shock hipovolémico, que eso es, digamos, una de las causas, digamos, quizás para ponerlo medio al principio, lo primero que podemos llegar a tener con un desprendimiento es un sangrado tan abundante que lleva a la paciente a un shock hipovolémico, y después se desencadena todo un trastorno de coagulación intravascular diseminada, que inclusive puede llevar a la muerte de la paciente, ¿sí? Y también nos aumenta, por eso lo ponemos como complicaciones, nos aumenta el número de cesáreas. Un desprendimiento visible, manifiesto, nos hace definir la culminación del embarazo a través de una cesárea, que va a aumentar los riesgos en este embarazo y también el futuro obstétrico de la paciente. Es decir, ustedes saben que si la paciente tiene una sola cesárea, después pueden llegar a tener un parto normal, pero ya con 2 cesáreas, el siguiente embarazo va a terminar en cesáreas necesariamente, y bueno, cada cesárea es una complicación para la mamá también, ¿sí? Entonces es una patología que tiene una mortalidad de 3 veces más a la esperada. Ya vamos a ver que los desprendimientos tienen grados, ¿sí? Inclusive hay grados que son hallazgos, ¿sí? En el momento del parto o en el momento de una cesárea programada por alguna otra causa, pero hay desprendimientos que realmente son tan severos que puede provocar todo este tipo de complicaciones, digamos, ¿sí? Y con respecto a las complicaciones fetales, uno de ellos es el sufrimiento fetal agudo, es decir, si se desprende con que se desprenda una parte simplemente de la placenta, ¿sí? Ya es un área de la placenta que no está cumpliendo su función, por ende la oxigenación en el feto es menor, ¿sí? Los nutrientes que recibe el feto también es menor, y obviamente le va a producir un sufrimiento fetal. Aumenta el riesgo de prematuridad, porque si esta ginecorragia aparece a las 32 semanas y tenemos que culminar en una cesárea porque es un desprendimiento masivo, y obviamente vamos a tener un feto prematuro, con todas las consecuencias que acarrea un feto prematuro, digamos, ¿sí? La anemia en el feto, anomalías en el sistema nervioso central que muchas veces tiene que ver con esa prematuridad, e inclusive la muerte. Hay pacientes que por ahí o tardan en consultar, o son pacientes del interior que entre que consiguen ir al hospital de su pueblo, de su localidad, que consigan la ambulancia para derivarle, que tienen 2 horas, 3 horas de traslado hasta que llega, y sí, a veces lamentablemente nos encontramos con un feto muerto, ¿sí? A causa del desprendimiento de placenta normoinserta. Sí, ¿qué querían consultar? Doctora, ¿qué es el accidente de Cuvelier? El accidente de Cuvelier es un útero que, a ver, lo que se produce en el desprendimiento, digamos, es una infiltración sanguínea, ¿sí? Que va entre el útero y la placenta, que es la que la va desprendiendo, digamos, ¿sí? Pero esa sangre también va penetrando a nivel del miometrio y va transformando toda esa musculatura uterina, digamos, y lo convierte en un útero inutilizable, por decirlo de alguna manera, que la mayoría de las veces tenemos que terminar en histerectomía a causa de ello, digamos. Muchas gracias. Bien. Entonces, le decía que tenemos grados, ¿sí? Hay 2 maneras de clasificar el desprendimiento. O seguimos a la escuela de Page, o sea, hacemos la clasificación según Page o según Sher.
Page simplemente lo clasifica en 4 grados, 0 a 3, y Sher simplemente como que lo resume en 3 grados, digamos, ¿sí? Grado 1 a 3. Entonces ahí ustedes tienen como la diferencia entre uno y otro. En el grado 0, que es así como arranca Page, nos habla de que es un desprendimiento de una superficie, menos de 1/6 de esa superficie placentaria, que por lo general es de hallazgo, les repito, es un hallazgo, simplemente nosotros hacemos el parto y cuando nos llega el momento de examinar la placenta, vemos la torta placentaria y encontramos un área de desprendimiento. O sea, realmente fue asintomático, la paciente no presentó sangrado, el sangrado fue oculto, y encima es solamente un área. Entonces decimos, bueno, evidentemente el desprendimiento ya se produjo antes, es un grado 0, digamos, ¿sí? Ya en el grado 1, vamos a seguir siempre con la clasificación de Page. En el grado 1, ya el desprendimiento es más que el anterior, pero siempre menos del 20%. La hemorragia vaginal por lo general es escasa, de sangre oscura. Hay un tono uterino aumentado, ¿sí? Eso es lo que se llama hipertonía uterina. El tono uterino está ligeramente aumentado, por ende a la paciente le duele. Hay dolor abdominal, pero es leve, no es un dolor intenso. Y por lo general no hay compromiso, ni materno ni fetal. Por lo menos el feto está vivo, la madre está estable, porque no es un sangrado tan abundante, digamos, ¿sí? El problema es que los desprendimientos pueden ir avanzando, es decir, no es que comienza de golpe siendo un desprendimiento total. Va pasando por distintos momentos. Entonces, si nosotros llegamos en este momento donde es un desprendimiento menos del 20%, vamos a encontrarnos con esta situación, un feto relativamente sano, una madre relativamente sana. Si es que no diagnosticamos en este punto, ya nos vamos a encontrar con un grado 2 de desprendimiento, que ya va a tener una mayor hemorragia vaginal, aunque también puede ser oculta, ojo, que siempre las hemorragias pueden ser ocultas y ustedes no ven estar la placenta completamente desprendida y ustedes no tener un sangrado externamente visible, digamos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros no vemos el sangrado, ya hay mayor sensibilidad uterina, no es solamente el tono aumentado, sino que ya simplemente tocar el útero a la paciente le duele. No es un dolor leve como en el caso anterior. Acá ya hay mayor dolor. Ya hay una inestabilidad materna, los signos ya no están iguales, la paciente se siente como más exaltada. Uno dice, está nerviosa, está histérica. Bueno, pero no es solamente porque sí, digamos, porque obviamente que una embarazada si tiene un sangrado se asusta, sino que realmente ya está viendo un compromiso hemodinámico materno, digamos, ¿sí? Y ya vamos a encontrar, ya vamos a detectar un sufrimiento fetal. Van a haber alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Y en el grado 3, ya que volvemos, la hemorragia puede ser oculta vaginal, pero ya la sensibilidad uterina está en su punto máximo. Tocamos el útero apenas, la paciente salta del dolor. Hay un tono uterino completamente aumentado al punto que no podemos ni siquiera detectar las partes fetales porque es un útero completamente tetanizado. Y obviamente este es el caso donde nos encontramos con el feto muerto, ¿sí? Y en lo que respecta al compromiso materno, una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Ya estamos hablando del grado extremo del desprendimiento, digamos. Bien. Este cuadro es más o menos lo mismo, nada más que va tomando la otra clasificación, digamos, la de ayer. Tenemos el grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces vemos que, por ejemplo, con la metrorragia es un poco más ligera, más intensa y muy intensa ya en el grado 3. Aunque, les repito, no se guíen siempre por el sangrado. El sangrado en ninguna de las dos clasificaciones, pero el sangrado no siempre se ve, ¿sí? Sí aparecen todas las otras cosas. O sea, justamente el sangrado se ve, es el más difícil de diagnosticar, sin lugar a dudas, pero también puede estar, ¿sí? El tono uterino, hay una ligera molestia o irritabilidad de algunas zonas en el grado 1,
un tono uterino más aumentado y mayor sensibilidad en el grado 2 y ya un tétanos uterino en el grado 3. No hay compromiso materno en el 1 y sí hay un compromiso grave en el grado 3. Es muy raro el sufrimiento fetal en el grado 1, podemos llegar a una muerte fetal en el grado 3. La coagulación está normal en el grado 1, puede haber una coagulopatía pero compensada en el grado 2, y ya la coagulopatía intravascular diseminada en el grado 3 es lo más frecuente, digamos, ¿sí? Ustedes saben, por otras materias, digamos, que una coagulopatía intravascular diseminada es prácticamente sinónimo de muerte, digamos, ¿sí? Es muy, muy difícil tratar y salvar a un paciente con una coagulopatía diseminada, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver el útero en estas pacientes, si tuviéramos la posibilidad de ver cómo está el útero, en el grado 1 vemos pequeñas sufusiones hemorrágicas. En el grado 3 es el útero que yo les decía, el útero de Cuvier, completamente azulado, necrotizado, digamos, ¿sí? Y bueno, el grado 2 obviamente es una mezcla, no llega a ser ni el grado 1 ni el grado 3, es un poquito más, digamos, más comprometido. Cuando miramos la placenta, ustedes saben que siempre después del parto, una de las funciones que tienen que hacer es revisar la placenta para ver si existen áreas de desprendimiento y también controlar las membranas ovulares para ver si es que están completas, no íntegras, sino completas. Entonces, va a haber en el grado 1, según esta clasificación, menos del 30% de la placenta va a estar comprometida, entre un 30 y un 50% en el grado 2 y entre un 50 y un 100% en el grado 3. Entonces, ahí vemos dos imágenes, tanto, digamos, gráficas, por decirlo de alguna manera, como cómo se vería en una ecografía, ¿sí? Lo que ustedes ven al lado, digamos, de cada imagen es la traducción ecográfica, lo que realmente podemos llegar a ver, ¿sí? La placenta normalmente implantada está adherida, pegada al útero, no ven ninguna imagen negra para que ustedes me puedan entender, digamos, entre la placenta y el útero, cosa que en el desprendimiento, ¿sí? Ven que aquí está la placenta, que está adherida, digamos, a las paredes uterinas, ¿eh? En cambio ya cuando existe un desprendimiento vemos una imagen así, que realmente ya hay la presencia de un hematoma y eso nos está marcando justamente, hay un sangrado ahí y es lo que va a provocar el desprendimiento. El desprendimiento está provocando eso, mejor dicho, ¿sí? Bien, otras imágenes nomás para que ustedes se vayan haciendo en la cabeza porque a veces es difícil entender, digamos. Fíjense en la primera imagen, el grado, o sea, está el hematoma ahí, pero la placenta, el resto sigue adherida, o sea, es un desprendimiento parcial simplemente de la placenta, pero cero sangrado hacia afuera. O sea, el desprendimiento está como, por decirlo de la manera, localizado, pero es un desprendimiento al fin. La placenta en esa zona no está inserta en el útero, está despegada. En cambio acá ya tenemos un desprendimiento que se hace visible, digamos, ¿sí? Que se exterioriza. Obviamente que si no queremos tener un sangrado, nunca queremos tener un desprendimiento porque es una patología que realmente a los obstetras nos ponen los pelos de punta por todas las complicaciones posibles, pero obviamente que si lo vamos a tener preferimos que sea el que se ve, porque el otro es muy difícil muchas veces de diagnosticar, ¿sí? Bien, y esto es en la placenta cuando ustedes examinan, ¿sí? Estos son dos imágenes de placentas con áreas de desprendimiento, lo que ustedes ven como más oscuro, más negruzco, digamos, es el área que se ha desprendido, ¿sí? Toda esta área acá y toda esta área acá. Fíjense que los porcentajes obviamente son menores, ¿eh? Este es un desprendimiento más pequeño y este es un desprendimiento un poco más avanzado, digamos. Un grado más avanzado. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando la paciente viene con sangrado? Repetimos entonces para ir fijando conceptos. Después de las 20 semanas, viene la paciente, pónganle ustedes 28 semanas, consultó por ginecorragia de inicio brusco, ustedes la examinaron y comprobaron de que
se trata de un desprendimiento, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ingresar a la paciente. Una paciente con sangrado de estas características no se puede bajo ningún término ir a la casa. La vamos a ingresar en el hospital si estamos en un hospital, o la vamos a derivar correctamente derivada a un centro de mayor complejidad. Y cuando me refiero correctamente derivada, significa lo primero que tengo que hacer es ponerle suero, ¿sí? O sea, hacer venopuntura con una aguja de buen calibre, ¿sí? No vamos a poner un perfus, digamos, siempre pensando en la complicación que podemos llegar a tener después. Entonces necesitamos una buena vía, y si podemos poner 2, mejor todavía, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que en algún punto esta paciente se puede chocar, se va a descompensar, y cómo hacemos para por una sola vía pasarle solución de lactato si tenemos, y si no, pasarle dextrosa o pasarle los que tengamos, digamos, de soluciones, y pensar también en que podemos necesitar sangre. O sea, podemos hacer 2 vías, hagamos las 2 vías, ¿sí? Se coloca sonda vesical porque vamos a tener que controlar diuresis. Es fundamental poder controlar después todo lo que sean ingresos y egresos en la paciente, digamos. Vamos a hacer el monitoreo materno y fetal continuo. Y si la tenemos que derivar, esta paciente no puede ir derivada sola. Les digo también porque ustedes terminan ahora su cursada y van a tener que hacer su pasantía rural, y les va probablemente a más de uno tocar una paciente así. Y entonces, claro, o sea, vamos a derivarle a la paciente al lugar de mayor complejidad, la ponemos en la ambulancia, la paciente se fue solita con su familiar y el chofer que se fue manejando la ambulancia. No, eso es mala praxis de acá a la China. Esa paciente tiene que ir con un personal al lado. La paciente en el camino se puede morir, se le puede morir el feto, y quizás ustedes no puedan hacer nada, se les muere igual, pero que ustedes estén es fundamental, ¿sí? Y obviamente que si ustedes saben qué cosas hacer, es mejor toda la vida. Hay que hacer el monitoreo materno y fetal continuamente, no es le escucho un ratito y ya está, le escucho un ratito y ya está, no, continuo, todo el tiempo. A cada rato controlamos la presión, a cada rato controlamos el pulso, a cada rato controlamos los latidos cardiofetales, porque es fundamental. Si estamos en el hospital, obviamente le vamos a hacer un laboratorio de urgencia, vamos a controlar, vamos a pedir una hemoglobina, un hematocrito, un coagulograma, que es fundamental. Si nosotros creemos que la paciente va a interrumpir ya el embarazo, sí, podemos pedirle todo lo que sea serologías, le vamos a pedir todo lo que querramos, pero no nos vamos a preocupar por ese tipo de cosas. A nosotros nos interesa saber básicamente cómo está su coagulación, cómo está si está anémica o no, digamos, sí. Lo más importante es lo que vamos a reclamar y pedir más, digamos, ¿sí? Tiene que tener sangre. Siempre pensemos en más, siempre pensemos en lo peor, digamos, y no después andar corriendo y no tener, digamos, disponible. Vamos a pedir una ecografía obstétrica, obviamente, para que nos pueda dar una ayuda, una sospecha de cuán grande es ese desprendimiento, cuán grande es el hematoma que presenta, digamos. Y bueno, y vamos a decidir la culminación dependiendo del grado de desprendimiento, del compromiso materno y fetal que tengamos, digamos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá sobre desprendimiento? ¿Puedo hacerle una pregunta, doctora? Sí. Buen día. Buen día. Con respecto digamos, el feto que tiene una placenta o que su implante es bajo y que generalmente, como usted sabe, estos son, ¿no es cierto?, causas de prematuridad. Cuando el sangrado se da y nos marca este comienzo, ya deberíamos atacar en el reposo de la mujer, oxigenándola y todo lo correspondiente a las vías que tenemos que colocarle. Cuando vos me hablas de una inserción baja, me estás hablando de una placenta previa, lo que viene ahora. Disculpe. O me estás hablando de un desprendimiento. Son 2 cosas diferentes, ¿sí? Por eso fíjate que el nombre de la entidad dice desprendimiento de placenta normoinserta, o sea, que está ubicada en la situación, o sea, que está implantada en su inserción que debería ser normal.
La inserción normal de la placenta es o en el fondo uterino, Sí. o un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, o sea, cara anterior o cara posterior, ¿sí? Eso habitualmente es la inserción normal de la placenta. Ahora, si la placenta está baja, eso ya es una placenta previa, en sus distintas formas de placenta previa, porque las placentas previas ya vamos a ver que pueden ser oclusivas totales, parciales, marginales, laterales. Pero esa placenta ya no está normalmente implantada. Ahora, ¿la placenta previa se puede desprender? Sí, también se puede desprender, pero ya es otra situación, digamos, ¿sí? Entonces, en el desprendimiento de placenta, a veces al principio del embarazo, ¿sí? Para que ustedes entiendan nomás, porque no estaríamos dentro de este grupo. Con hemorragia. Claro, por eso le digo, a veces la placenta, al principio del embarazo, ustedes van a ver que la paciente presenta alguna ecografía donde tenía un hematoma, que también obviamente presentó algo de sangrado y tenía un hematoma, entonces le mandaron a hacer reposo, medicaciones, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de patologías antes de las 20 semanas. La patología después de las 20 semanas, que es esta que nosotros vemos acá, algunas veces sí, la conducta es el reposo y la conducta expectante con respecto a la culminación del embarazo, es decir, no terminamos el embarazo. No es que siempre que hay un desprendimiento terminamos el embarazo, pero el reposo no es siempre, digamos, lo que más vamos a hacer. Muchas veces por el grado y porque va avanzando, como les decía, el desprendimiento, primero comienza como grado 1, después 2, y sí, terminamos culminando la gestación, digamos. Gracias, doctora. Bien. Entonces, la siguiente patología que vamos a ver es placenta previa. ¿Qué significa eso? Que la implantación de la placenta no es la normal, ¿sí? No está ubicada donde se tiene, no se implantó donde se tenía que implantar. Por algún motivo la placenta se implantó a nivel del segmento uterino. Y ustedes saben que el segmento uterino es ese lugar del útero que se encuentra entre el cuerpo y el cuello, ¿sí? Que es fuera del embarazo, se llama istmo cervical y durante el embarazo se transforma en segmento uterino, ¿sí? Entonces la placenta está inserta ahí. Puede cubrirlo total o parcialmente al orificio cervical interno, y depende de eso nos va a obstruir o no el paso del feto durante el trabajo de parto. Entonces, ¿una paciente con placenta previa tiene que ir a cesárea? No. Va a depender qué tipo de placenta previa sea. Pero placenta previa significa la inserción anómala de la placenta a nivel del segmento uterino. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una imagen de una placenta ecográfica, de una placenta previa. Para que se ubiquen, esto es el cuello y acá tenemos la placenta. Esta es una placenta oclusiva total, esto está tapando completamente el orificio cervical, o sea, el feto no va a poder pasar por acá. Entonces, obviamente, en este tipo de casos, y sí, la conducta va a ser la cesárea, el feto no puede atravesar la placenta, digamos. Fíjense que tenemos 4 tipos de placentas oclusivas. La oclusiva total, la oclusiva parcial, la previa marginal y la previa lateral. En el dibujo se ve claramente, digamos, cuál es cada una de ellas. O sea, en la oclusiva total, justamente la placenta está obstruyendo totalmente el cuello uterino. ¿Puede pasar el feto por ahí? Imposible. No hay manera. ¿Sí? En cambio, en la oclusiva parcial, hay un porcentaje de la placenta que está obstruyendo el cuello. Entonces, ¿se puede hacer o no? Y bueno, eso va a depender de cómo se presente el trabajo de parto. En la marginal, llega al orificio cervical, pero no lo sobrepasa. Fíjense que acá sobrepasaba un poco. En cambio, acá llega hasta el orificio cervical interno, pero sin sobrepasarlo. En cambio, la placenta previa lateral ni siquiera llega al orificio cervical interno, pero no está tampoco en la inserción normal. Este tipo de placentas previas, digamos, como justamente están ubicadas a nivel del segmento, además de la complicación hemorrágica que nosotros podemos llegar a encontrar, nos puede dar otra complicación que lo van a ver quizás más adelante,
que son los acretismos placentarios. Si la paciente tuviera una cesárea anterior, o sea, ustedes imagínense, yo les voy a graficar nomás acá para que se hagan una idea, nivel del segmento, ¿sí? En esta porción, un poco más abajo en realidad, una cicatriz, 2 cicatrices, 3 cicatrices, 4 cicatrices previas de cesáreas anteriores. Y una placenta que se ubica a nivel de la cara anterior del útero, digamos, ¿sí? A nivel de la cicatriz. ¿Qué es lo que puede pasar? Que durante la implantación, cuando va la placenta penetrando, digamos, hacia el nivel del útero para implantarse, se implanta a nivel de la cicatriz. Entonces eso no es una implantación, o sea, más allá de que es una placenta previa, o sea que ya la implantación no es normal, no es normal el mecanismo, no va a ser normal el mecanismo de desprendimiento después, ¿sí? Y va a provocar los acretismos placentarios. Entonces la placenta previa no solo tiene el inconveniente de la hemorragia llegar a provocar, de que según qué tipo de placenta previa haya, puede terminar en cesárea y no permitirnos un parto normal, sino que también nos puede traer el inconveniente de los acretismos placentarios. ¿Sí? Tema de otra charla, de otro teórico, pero para que ustedes se vayan viendo cómo no son temas aislados, ¿sí? Sino que una cosa tiene que ver con otra, digamos. ¿Cuáles son las causas predisponentes? Y bueno, sí, las cicatrices uterinas previas también, la multiparidad, el tabaquismo, anomalías en la vascularización endometrial. Las complicaciones o hemorragias también nos va a favorecer a infecciones, al acretismo placentario, que es lo que le decía. O sea, fíjense que la mortalidad, y no es muy elevada, una mortalidad menos del 1%, no va a producir un sangrado tan severo como para provocar un shock y que la paciente se nos muera, por lo general, pero la morbilidad sí es elevada, de un 20 a un 30%, porque son pacientes que una de las cosas que nos va a provocar es aumentar el riesgo de cesáreas, y eso aumenta la morbilidad, aumenta el estado de enfermedad de la paciente, digamos, ¿sí? Y dentro de las complicaciones fetales, lo mismo, la prematuridad, la anoxia, un retardo en el crecimiento porque está ocupando un lugar que no es el que le corresponde, el lugar más pequeño del útero está ocupado por la placenta, o sea, no es el lugar ideal. El mismo trauma obstétrico, digamos, si nosotros intentáramos un parto normal con algún determinado tipo de placenta previa, a veces produce traumatismos obstétricos a nivel del feto, y la mortalidad, fíjense que no es tan elevada, es del 2%, pero es una causa también de mortalidad, ¿sí? Acá fíjense que lo primero que dice y grande con respecto a la conducta es no tactos vaginales. Si nosotros tenemos la sospecha de, o tenemos una ecografía que nos diga que es una placenta previa, contraindicado y recontra contraindicado los tactos vaginales, ¿sí? Porque justamente podemos provocar mayor sangrado, e inclusive lo que les decía recién, que la placenta se desprenda, ¿sí? Esta placenta que no está normoinserta, pero se va a desprender en un tiempo que no se tiene que desprender, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hacíamos para, quizás no tan asustados como cuando tenemos un desprendimiento, pero vamos a ingresar a la paciente o vamos a derivarla, ¿sí? Vamos a ponerle venopunturas, soluciones hidroelectrolíticas, vamos a buscar sangre, vamos a hacer monitoreo de salud materna y fetal, o sea, todo lo mismo que hacíamos para el desprendimiento. Vamos a pedir laboratorio, vamos a pedir ecografía y vamos a determinar, o sea, acá sí es como que la mayoría de las veces tratamos de tener una conducta más expectante y no culminar la gestación. Si el sangrado no es tan abundante, nosotros podemos tratar de sostener un poco más este embarazo, digamos, ¿sí? Si estamos hablando de un embarazo de pretérmino, por supuesto. Si ya es un embarazo de término, vamos a culminar, que vamos a seguir esperando, ¿sí? Pero si es un embarazo de pretérmino y el sangrado es escaso, o inclusive es intermitente, o sea, sangró y paró, en este momento no hay un sangrado, pero ya sabemos de qué se está tratando, vamos a hacer la uteroinhibición, vamos a madurar los pulmones en el caso de que estemos en la edad gestacional que corresponda, y vamos
a mantener una conducta expectante. Ella es la paciente que, una vez que está internada, le hacemos toda esta medicación, se dio, se puede ir a la casa con indicación de reposo, digamos que absoluto, ¿sí? O por lo menos un reposo bastante intenso, digamos, ¿sí? Una paciente con desprendimiento no va a la casa, por lo general no, pero esta paciente sí lo podemos hacer. Y si ya el sangrado es escaso, pero estamos de término, como le decía, culminamos la gestación, y si el sangrado es abundante, culminamos la gestación. ¿Cómo vamos a culminar? ¿Parto o cesárea? Bueno, si es una placenta previa oclusiva total, o es una oclusiva total o parcial, digamos, va a cesárea. ¿Sí? Con estas pacientes no podemos, no podemos lograr un parto normal, digamos, ¿sí? Porque va a haber un riesgo de sufrimiento fetal, descompensación materna y todo por el sangrado que va a provocar. Si es una placenta previa lateral, ¿sí? Perfectamente el parto, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Es una placenta que está baja, pero nos deja completamente libre orificio cervical interno, entonces no hay ninguna contraindicación. En cambio, si nosotros tenemos una placenta previa marginal, esa que le decía que llega hasta los CI, pero sin taparlo, pero llega hasta los CI, y bueno, esa es la paciente que nosotros podemos decir, vamos a probar. Si la paciente está en trabajo de parto, vamos a hacer una amniorexis. ¿Qué significa eso? Vamos a romper la bolsa. Si hay sangrado, listo, la paciente tiene que ir a cesárea. No hay sangrado, entonces significa que estamos bien y podemos continuar con el parto normal, ¿sí? Obviamente que tenemos que aprender a diferenciar el sangrado de la placenta del sangrado que hay durante un trabajo de parto, que es del cuello uterino que se va dilatando, de las arterias cervicales que se van rompiendo. O sea, tenemos que aprender a diferenciar esos dos sangrados, digamos, ¿sí? Porque en el trabajo de parto a veces hay un sangrado escaso, pero hay. Entonces, aprender a diferenciar eso. Con la que uno dice, puede ser o puede ser cesárea. Una paciente que venga con una placenta oclusiva total o parcial, ya del día 1 le dicen, del día 1 del diagnóstico, le dicen, bien señora, lamentablemente, parto normal, imposible, cesárea. Y la placenta lateral, señora, quédese tranquila, que se puede hacer un parto sin ningún riesgo, digamos, ¿sí? Bueno, las mismas imágenes, más o menos con los distintos tipos de placenta, digamos, de inserciones placentarias, ¿eh? Ahí tenemos otra imagen de lo que es la placenta previa oclusiva total. Y ahí pasamos a otra entidad. ¿Alguna pregunta de esta que pasamos? Bueno, la rotura uterina entonces. ¿Qué es la rotura uterina? Es la rotura del útero, nos dicen a veces en los exámenes. Es la solución de continuidad patológica, obviamente. El útero no debe estar roto en ningún lado, digamos. Entonces es la solución de continuidad patológica que va a sufrir el músculo uterino durante el embarazo. Inclusive, más frecuentemente pasa durante el parto, pero inclusive durante el embarazo el útero se puede romper. Obviamente que es más frecuente que esto ocurra cuando hay alguna cicatriz uterina. Llámese cesárea, llámese miomectomía, llámense cicatrices por algún traumatismo previo, Pero si ya el útero presenta alguna cicatriz, es más fácil que durante el trabajo de parto o del embarazo se rompa. A eso nosotros le llamamos, digamos, rotura uterina secundaria. Pero también se han documentado casos de roturas uterinas en úteros intactos, Así que no es una cosa descabellada, inclusive en pacientes primigestas, digamos, y ahí pensamos en una rotura uterina primaria. Obviamente que estas roturas uterinas pueden ser espontáneas o traumáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas predisponentes? Bueno, básicamente y en primer lugar, la cirugía uterina previa. Por eso yo les decía que cada cesárea que la paciente va sufriendo es un riesgo de la placenta previa y de que termine en un acretismo placentario, o bien de esta patología que es la rotura uterina, ¿sí? Por eso es que cuando la paciente ya tiene 2 cesáreas o más, no se arriesga uno a un parto normal, está contraindicado un parto normal,
porque aumentamos el riesgo de la rotura uterina, y la rotura uterina puede terminar en shock y muerte de la madre o del feto, ¿sí? Los legrados uterinos repetidos también son causa, eso van provocando lesiones por dentro, van provocando debilidades internas en el útero, digamos, ¿sí? Entonces esas pacientes que constantemente han tenido legrados por abortos, sean espontáneos o provocados, lo que fuera, digamos, pero legrados uterinos, también aumenta el riesgo en un futuro embarazo de tener una rotura uterina. La pelvis estrecha, todas las otras causas son, digamos, un poquito menos frecuentes, pero también las tienen que tener en cuenta. La desproporción cefalopelviana, o sea, un feto demasiado grande, también el mal uso de los oxitóxicos o el misoprostol, por eso es que las pacientes con cesáreas anteriores no se inducen en el parto, ¿sí? Justamente por aumentar por agregar este factor de riesgo. Las distocias en el trabajo de parto pueden provocar rotura uterina, malas maniobras obstétricas, las pacientes grandes multíparas, o sea, esas pacientes con 7, 8, 9 embarazos, digamos, y partos previos, la edad avanzada, es un útero más debilitado también, todo antecedente de infección uterina previo, o sea, esa paciente que tiene muchos antecedentes o haber hecho una endometritis o haber hecho una coriamnionitis en embarazos anteriores, también pueden provocar, tener roturas uterinas, ¿sí? Los traumatismos, bueno, y el acretismo placentario. Hay dos cosas que nosotros tenemos que diferenciar. Una es con respecto a los síntomas cuando aparezcan, digamos, ¿sí? Una es la inminencia de rotura, o sea, se está por romper el útero, y otra cosa es la rotura consumada, ya está, se rompió el útero, ¿sí? Y justamente vamos a ir teniendo distintas manifestaciones, tanto locales como generales, de una cosa o de la otra, ¿sí? Cuando el útero se está por romper, nosotros vamos a tener contracciones, o sea, vamos a estar, imagínense la situación de estar en un trabajo de parto, entonces hay contracciones, pero dolorosas, es un dolor más intenso, digamos, ¿sí? Vamos a observar la elevación del anillo de Van, vamos a ver la tensión en los ligamentos redondos, se lo ve en el abdomen de una paciente que no sea muy obesa. Obviamente las pacientes obesas cuestan más poder ver estos signos, digamos, ¿sí? Pero vamos a observar un edema vulvar y suprapúbico también, un sangrado escaso, y un feto que se hace difícil palpar, digamos, que cuesta palparlo, pero se lo palpa, y que puede ya empezar a tener un sufrimiento fetal, ¿sí? El feto muerto es un poco más raro en la inminencia de rotura que en la rotura consumada, pero bueno, puede estar también, digamos, ¿sí? A nivel de la vagina vamos a ver un edema y una éstasis sanguínea, también a nivel del cuello del útero, si nosotros hiciéramos una especuloscopía y miráramos, bueno, y lo del sangrado que ya dijimos, digamos, ¿sí? Y es una paciente que ustedes la van a notar que está más inquieta de lo habitual, está como más sobresaltada, está angustiada, ¿sí? Tiene síntomas generales diferentes a la paciente que está en trabajo de parto. En cambio, cuando el útero ya se rompió, o sea, ya llegamos tarde, ustedes estuvieron controlando, se fueron, vinieron y se rompió, de golpe la paciente deja de tener contracciones, se perdió la solución de continuidad que había, digamos, entonces ya no puede transmitirse en las contracciones a través de todas las fibras musculares, digamos, entonces de golpe la paciente dejó de tener contracciones. Aumenta el dolor en forma inimaginable, el útero se lo palpa como una tumoración dura, ¿sí? Dura, y obviamente el feto está muerto. En esta situación el feto está muerto, digamos, ¿sí? Inclusive le decimos es fácilmente palpable, ¿por qué? Porque a veces el útero inclusive hasta sale del feto en esa misma brecha que se formó, el feto sale, queda en la cavidad abdominal, obviamente, ustedes lo pueden palpar al feto completamente, ¿eh? O sea, como si lo estuvieran palpando a través de una cubierta nada más, ¿sí? Si nosotros hiciéramos un tacto vaginal, podemos palpar esa brecha uterina, ¿sí? Y la paciente, obviamente, por el dolor, digamos, y todo lo que implica, digamos, que el útero esté roto, va a terminar en shock, ¿sí? Y el sangrado que produce también es más abundante, es muy abundante, que le va a llevar a una anemia aguda, digamos, ¿sí?
Entonces acá tenemos rotura uterina, hay shock, hay una coagulopatía por consumo, ya tenemos la coagulopatía, la coagulación intravascular diseminada. Esto mismo, esta coagulopatía por consumo va agravando el shock, se va convirtiendo en un círculo, digamos, que lleva a la muerte materna. Y muerte fetal, porque ya dijimos que se rompió el útero, se murió el feto, digamos. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Bueno, acá nos dicen ingreso hospitalario. Eso en el caso de que la paciente viniera de afuera. O sea, la paciente viene consultando por hemorragia y bueno, nosotros llegamos después de todo lo que pensamos, preguntamos y examinamos, llegamos a la conclusión de que estamos ante una rotura uterina, la vamos a ingresar. Pero muchas veces son pacientes que ya están internadas, están en trabajo de parto y ahí es donde nosotros, digamos, durante en algún momento del trabajo de parto diagnosticamos o la inminencia de rotura o la rotura uterina, ¿sí? Siempre, si no está internada la paciente o no tiene todavía la venopuntura, vamos a hacer la venopuntura, colocamos soluciones hidroelectrolíticas, vamos a tener sangre, lo mismo que hacemos cuando tenemos cualquiera de las entidades que venimos viendo, ¿sí? Bien, y obviamente la rotura uterina, sin lugar a dudas, es indicación necesaria. No tenemos otra opción. Si nosotros tuviéramos, que a veces sucede, dos situaciones. Una puede ser la rotura uterina cubierta. ¿Qué significa eso? La verdad que el músculo uterino perdió su solución de continuidad, está roto, pero está cubierta todavía por el peritoneo. Han habido casos de trabajos de parto en pacientes con doble cesárea, o con una cesárea inclusive, una cesárea, dos cesáreas, tres cesáreas anteriores, no importa, donde terminó el parto, terminó el alumbramiento y nosotros nos vemos en la obligación de examinar el segmento uterino, entonces hacemos un tacto y vemos que está realmente roto el útero y tenemos que entrar por vía abdominal a suturar ese útero. No hay otra, entonces la paciente se comió todo su parto y igual tuvo que entrar al quirófano para suturar, digamos, eso. Si no suturamos esa brecha, la paciente va a presentar hemorragia, va a tener una complicación y o va a terminar en histerectomía o inclusive con la muerte, digamos, ¿sí? Y a veces los descubrimos en las cesáreas inclusive, ¿eh? Nosotros entramos, qué sé yo, una paciente con doble cesárea anterior, entonces una cesárea programada, y resulta que la paciente estuvo con algo de contracciones los días previos, y cuando entramos es un útero, un útero que está roto, simplemente cubierto, o sea, el segmento sumamente, no, ni siquiera adelgazado, desapareció el segmento, no hay, está roto y simplemente cubierta por el peritoneo, digamos, el peritoneo visceral. Entonces, esas cosas también suelen suceder, digamos, y la paciente no dio ningún tipo de síntoma, ni sí por ahí el dolor, si ellos refieren como que le molesta a nivel de la cicatriz de la cesárea, digamos, pero son cosas que solemos encontrar también. Bien, con respecto a la rotura de basa previa y rotura del seno marginal, ¿qué es la basa previa? La basa previa es la inserción melamentosa de los vasos del cordón, ¿sí? Que va a atravesar el OCI. Fíjense en la imagen para poder entender lo que es la patología, digamos, ¿sí? Acá está el cordón, está el feto, ustedes lo ven, cordón, ¿sí? Y viene toda la parte melamentosa del cordón ocupando el orificio cervical. Acá tenemos el orificio cervical, entonces todo esto está atravesando el orificio cervical. ¿Qué va a pasar con esta paciente? ¿Podemos hacer parto o no? No es la placenta lo que está, no es una placenta previa, no está la placenta ubicada en ese lugar, pero sí está parte del cordón ocupando ese lugar. Cruzan, digamos, el segmento uterino por debajo de la presentación. Esa parte del cordón, fíjese que por eso está como... A ver, vean, acá tengo un cordón normal y acá tenemos todos los vasos del cordón como separados. No tienen la gelatina de Wharton, que es lo que normalmente une al cordón a todos los vasos del cordón umbilical, ¿sí? Eso en esta patología eso no existe, está desprotegida esa área. Y encima de que está desprotegida está la presentación, el cuello y en el medio estos vasos, digamos. Entonces, obviamente que están altamente vulnerables a que durante el parto se puedan romper.
Doctora Teresita, Sí, sí. ¿pueden realizar, allí también se pueden ocasionar los enrollamientos de cordón sobre el cuello? No, esas son cosas diferentes. Las Ah, circulares de cordón, ¿sí? Las circulares sí, de cordón, eh, a veces hay una, a veces hay dos, a veces hay dos vueltas de cordón y otra en bandolera, le decimos nosotros, que es como si se cruzara, digamos, así a través del tórax. sí, No tiene absolutamente nada que ver con estas patologías, ¿sí? Esos son a gracias. veces hallazgos inclusive transitorios. Yo siempre les digo para que la paciente entienda por qué. La vuelta de cordón es algo que a todas las embarazadas le asusta. Se van a ahorcar. Es lo primero que dice. Mi bebé se va a morir porque va a quedar ahorcado por el cordón, digamos, ¿sí? El Sí, cordón que puede hacer una circular es un cordón largo para arrancar. Si fuera un cordón breve, si fuera un cordón corto, no va a poder darse la vuelta alrededor de la cabeza fetal, digamos, ¿sí? sí, Entonces, el cordón que se puede liar es un cordón largo. Y así como hoy cuando se hizo la ecografía tenía una vuelta de cordón, dentro de una semana se puede repetir la ecografía y tener o dos vueltas de cordón o no tener ninguna. ¿Tá? Entonces, muy amable. y estamos hablando de cordones normales, no estamos hablando de este que es un cordón anormal, ¿eh? No tiene esa gelatina de Wharton, como le decía, que le protege a todo el cordón, entonces quedan todos los vasos separados, arteria, vena, todo separadito. Obviamente que ahí están más desprotegidos, más fácilmente de que se lesionen esos vasos, ¿sí? ¿Qué es lo que suele provocar este tipo de patologías? O la fertilización in vitro, la inserción marginal del cordón, eso es una causa predisponente, los embarazos múltiples, los embarazos gemelares o con 3 o con 4, que también es como más frecuente de las fertilizaciones in vitro, la placenta suncenturiada, la bilobulada, las implantaciones bajas, ¿sí? Todo eso también suelen ir acompañados de esta patología. Obviamente que la basa previa está muy asociada con la placenta previa, ¿sí? Como le decía recién, una de las causas predisponentes de la placenta previa se suele ver en estos casos este tipo también de cosas, la basa previa y la placenta previa, ¿eh? El diagnóstico lo hacemos con ecografía antes del trabajo de parto, con ecografía y con Doppler, una ecografía Doppler, digamos, color, antes del trabajo de parto. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos una basa previa, está contraindicado el parto. ¿Por qué? Porque va a sangrar. Y lo que vamos a perder no es sangre materna, es sangre fetal. Entonces vamos a tener un sufrimiento fetal o una muerte fetal. Es fundamental hacer el diagnóstico, digamos, ¿sí? Antes de poder hacer un trabajo de parto. Y si nosotros por algún motivo no tuviéramos ese diagnóstico, cuando se produce la ruptura de las membranas, ¿sí? Si hay un sangrado, nos tiene que hacer sospechar de esta patología. Entonces, es una patología que no raramente, pero no es de eso que uno dice, viene una paciente de 28 semanas con sangrado y lo primero que vamos a pensar es una basa previa. No, la vamos a pensar cuando venga una paciente, si no tenemos el diagnóstico antes, cuando venga una paciente en trabajo de parto. ¿Sí? Viene una paciente en trabajo de parto con un sangrado importante, sobre todo que rompió bolsa, y bueno, ahí me voy a poner a pensar si no tiene una basa previa, digamos, ¿sí? Y nos vamos a acordar esa principal complicación que es, está perdiendo sangre del feto, entonces va a ser un feto anémico y muy anémico, que a veces, digamos, no cuenta el cuento, digamos. Y la última entidad es la rotura del seno marginal. ¿Qué es esto? La separación marginal, o sea, de un borde de la placenta. No es el desprendimiento que decíamos hoy. El desprendimiento de placenta normoinserta habitualmente ocurre desde la zona central de la placenta, ¿sí? O sea, se desprende como desde el centro de la placenta hacia afuera. Esto es simplemente una parte, el bordecito de la placenta que se separa, ¿sí? Generalmente se debe al sangrado del seno venoso marginal de la placenta, o sea, es un hematoma de baja presión. Estos habitualmente son autolimitados, sangran y paran, no tienen mayor complicación, por decirlo así, digamos. Y sí es una entidad que está muy asociada a aquellas madres que fuman durante todo el embarazo. ¿Sí? Esa paciente que todo el embarazo fumó,
tiene mayor riesgo de este tipo de patologías, digamos, ¿sí? Habitualmente es un diagnóstico de exclusión en el periodo anteparto nada más, digamos, ¿sí? Es más bien un diagnóstico retrospectivo. Y la mortalidad en realidad, no hay mortalidad fetal, más bien morbilidad, que está más asociado ya sea a la prematurez con la que pueden salir, a la rotura prematura de membrana o a las infecciones ovulares. Acá no hay un compromiso materno y el compromiso fetal habitualmente es más leve, simplemente tiene que ver con que si sale prematuro, bueno, todos los riesgos que tiene el feto prematuro, digamos, ¿sí? Bueno, ahí, eso estamos. Acá es un cuadro como diferencial entre las 4 patologías más importantes, de estas 5 que vimos, las 4 más importantes, y sobre todo las 3 primeras son las que yo quiero que ustedes traten de memorizarse este cuadro para poder entender, diagnosticar correctamente y tratar correctamente, ¿sí? En la placenta previa, por lo general, los síntomas comienzan en forma más paulatina, más lenta, mientras que en el desprendimiento de placenta o en la ruptura uterina los síntomas son agudos, ¿sí? La hemorragia en la placenta previa es ligera al principio, es roja rutilante, no tiene coágulos. Obviamente hay que ver la relación que existe entre la clínica y las pérdidas, o sea, si es muy abundante, decíamos, va a haber mayor compromiso, si es menos abundante, no. Que en el desprendimiento ya la ginecorragia, si bien, repito, puede ser oculta, ya suele aparecer, digamos, es rojo oscura y está asociada a dolor. Y lo otro que llama la atención acá es que hay una discordancia entre la clínica y la cantidad de sangrado. ¿Qué significa eso? A veces es una hemorragia oculta, no hay ningún sangrado y la paciente está sumamente dolorida, en shock, alterada, signos vitales alterados, que lo que le decía en placenta previa no ocurre eso. En la placenta previa, si sangra mucho, la paciente está más alterada, si sangra poco, la paciente está bien. Acá puede que yo no vea sangrado y tenga una paciente completamente comprometida, digamos, ¿sí? O un feto comprometido también. Y en la rotura uterina, la sangre es roja oscura, escasa, el estado de shock no coincide tampoco con la cantidad de pérdida sanguínea, pero bueno, nosotros ya tenemos otro factor acá para pensar, que es una paciente en trabajo de parto, con cicatrices anteriores, y es, digamos que otro tipo de paciente con la que estamos tratando, digamos, ¿sí? No hay dolor en la placenta previa, el dolor es súbito e intenso en el desprendimiento, pero es específico en el lugar del desprendimiento, y en la rotura uterina es un dolor intenso. Rotura uterina, un dolor intenso, digamos, ¿sí? El útero está normal en la placenta previa, tiene un tono aumentado en el desprendimiento, que puede ser simplemente un hipertono o inclusive un tétanos, digamos. Inclusive a veces está más grande de lo que tiene que ser, o sea, está aumentado el tamaño del útero por el sangrado, que va produciendo un aumento también en su tamaño. Y en la ruptura uterina ya hay defensa abdominal, o sea, acá ya estamos hablando de un abdomen agudo, digamos, un útero que está roto, con un feto fuera del útero, en la cavidad abdominal, obviamente sangrando hacia adentro, sangrando hacia afuera, es otra patología, digamos, realmente, ¿sí? En la placenta previa, las partes fetales las vamos a palpar perfectamente sin ningún tipo de inconvenientes, que en el desprendimiento de placenta ya puede ser muy difícil o inclusive imposible, porque el útero está tan aumentado su tono que puede ser imposible palpar las partes fetales. Y en la rotura uterina las palpamos, pero fuera del útero, digamos. Las palpamos en el abdomen. En la placenta previa nosotros podemos llegar a palpar la placenta a través de la vagina, que en el desprendimiento y en la rotura uterina no lo vamos a tener. Con respecto al sufrimiento fetal agudo, bueno, en la placenta previa suele estar ausente, en el desprendimiento de placenta y en la rotura uterina habitualmente hay sufrimiento fetal e inclusive muerte fetal. Y el compromiso materno, el sufrimiento en la rotura son habitual, y en la placenta previa es raro que tengamos un sufrimiento fetal. Entonces, para ir terminando, digamos, lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico diferencial es básicamente el interrogatorio de cuándo comenzó el síntoma, cuáles son las características de esa hemorragia, cantidad,
si es roja, con coágulos, sin coágulos, más amarronada, o sea, las características de la hemorragia, presencia o no de dolor, dónde es el dolor, cómo es el dolor, cuándo comenzó el dolor, antes o después del sangrado, evaluar la consistencia del útero, tratar de palpar las partes fetales, evaluar la presencia o no de la placenta en la vagina, determinar si hay compromiso fetal o no, o sea, sufrimiento fetal agudo, y si hay compromiso materno. Bueno, esto es un cuadro muy similar al que recién les mostré, digamos. Y recordemos que esto es fundamental. Solo podemos diagnosticar aquello que buscamos. Y solo vamos a buscar algo que sospechamos. Y solamente sospechamos lo que se conoce. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar. Solamente conocemos lo que se estudia, ¿sí? Así que si nosotros queremos hacer buenos diagnósticos para poder hacer buenos tratamientos, tenemos que estudiar, ¿sí? No se queden con el teórico, no se queden con el práctico, lean, estudien. Yo sé que ustedes por ahí están complicados con otras materias, muchos trabajos de otra materia. No digo que obstetricia sea la materia más importante de la carrera, pero todos en algún momento de su vida van a estar en contacto con embarazadas, ya sea porque ustedes se van a embarazar, porque sus esposas, chicas, amantes o lo que sea se van a embarazar, su hermana se va a embarazar, una amiga se va a embarazar, y van a tener alguna de estas complicaciones o no, pero van a presentar algo y tienen que saber. Ustedes no pueden decir, ah, no, yo soy oculista, entonces no tengo ni idea de lo que es la embarazada, no, yo hago dermatología, entonces no tengo ni idea. Así que lean, estudien, ¿sí? Las urgencias obstétricas, la verdad que nos dan poco tiempo para estar pensando, meditando, a ver qué es lo que vamos a hacer. O sea, a menudo solamente una intervención inmediata y adecuada, ya sea del médico, de la enfermera, van a evitar la catástrofe que ocurre, ¿sí? Urgencia obstétrica, en este caso, es hemorragia, ¿eh? Entonces no nos da tiempo de pensar mucho, es actuar rápido. Y estas intervenciones son las que nos van a permitir hacer una vigilancia expectante, una demora esperanzada o una negligencia criminal, ¿sí? Así que a ponerse las pilas con este tema, digamos, y bueno, ese, ¿no? Mira. Bien, chicos, ¿qué dudas les pudo haber quedado de lo que vimos? ¿Ninguno? Bueno, Nada, entonces, Doc, estudiar nomás. sí, no queda otra que estudiar. Por lo menos Sí, acá tienen un pantallazo, que esa es la exacto. idea por ahí en los teóricos y en los prácticos, de darle una idea de cómo enfocar los temas, porque la verdad que son muy, muy amplios todos los temas. Entonces, enfocarlo y decir, bueno, así más o menos cómo lo tengo que estudiar, estas patologías son las más frecuentes, las más importantes, cómo diagnostico, en qué pienso, cómo diagnostico, cuáles son las complicaciones, cómo las diferencio, y bueno, poder leerlo de esa manera, ¿sí? Gracias, Doc. Muy bien, chicos. Quedan liberados entonces. Hasta el próximo teórico y mis chicos el lunes. Gracias.